¿Qué tal? ¿Cómo lleváis la promoción? Bien, así todo lo intensa que se puede, porque se trata de eso, de que se conozca la peli. Normal. Os quería preguntar a las dos. Primero, empezaremos por el origen de las chicas de la estación. ¿Cómo llega esta historia a tus manos y decir, voy a crearla como película? Pues la historia llega de la realidad, o sea, de las noticias. Y, y lo que pasa es que desde esas noticias hasta que pienso en hacer una película, pues lo que fueron llegando fueron más noticias y al principio todo empezó con la violación múltiple a una chica tutelada, pero luego empezaron a aparecer otras noticias que hablaban de explotación sexual a menores en Mallorca y hablaban también de que los educadores lo sabían, la policía lo sabía, las instituciones lo sabían. Bueno, todo esto a mí me generó pues indignación por una parte, incredulidad, toda una serie de emociones y poco a poco se fue dando la idea de hacer una película, ¿no? Sobre todo intentando focalizar en quién son estas chicas y en darles un poco, en contar esta historia desde su perspectiva, ¿no? Que era a mí lo que más me interesaba porque me parecía que estaban un poco siendo culpabilizadas. Ya. Salva, tú interpretas a Alex. ¿Qué es lo que has aprendido de ella al ponerte en su piel en esta historia que es muy dura? Hostia, muy buena pregunta. ¿Me has Hola. hecho? No, Voy a echar. no te la han hecho. La carnet de periodista, todos los que te han entrevistado esta semana. No, no me la han hecho hasta el momento. Pues Pues no sé, de que siga siendo una luchadora, eso sí, la fuerza y la valentía. pero es una luchadora que, por desgracia, le toca, por la situación que llega a ese centro, a hacerse adulta de repente y a luchar y a meterse esa coraza, ¿no? Para protegerse. ¿Tú cómo has trabajado esa parte más interpretativa para llegar a esa Alex que tiene que ver esos golpes de la sociedad por todas bandas? Hostia, pues para mí personalmente no ha sido muy difícil, ¿vale? Sí que ha sido difícil, ¿vale? Pero no ha sido tan difícil como a lo mejor pues se pueda ver, porque yo estaba en centros de menores y entonces he podido pues llegar a conectar con la situación de la niña. Entonces, pues he cogido las fuerzas de ahí y pues lo he podido hacer. Wow, qué fuerte. Hablaba con Salúa precisamente de esto, de que son menores los que están delante de este espejo que es cinematográfico para interpretar una historia que es muy cruel, que nadie debería de pasar, pero te pregunto a ti, ¿cómo has podido trabajar, Juana, con los pequeños para explicarles lo que va a pasar, lo que está sucediendo? Porque tengo en mente la imagen del chaval, que deben tener 5 o 6 años, y le estamos explicando, narrando al espectador lo que está sucediendo, pero él puede que no lo entienda. ¿Cómo has trabajado esa parte con los peques? Eh, ¿Te refieres al niño en general? Muchos niños, Hay muchos niños, sí. película. Sí, hay muchos niños y además yo, igual que busqué que las 3 protagonistas fueran, chicas que nunca hubieran estado delante de la cámara y que no tuvieran experiencia, porque quería un poco ver a los personajes ahí, no a las actrices. En los niños también para mí era muy importante que no tuvieran experiencia, habiendo hecho otras cosas, porque hay algo y además esto ocurre mucho en algunos niños, que hay como una inocencia, como un descubrimiento y una naturalidad que se pierde, ¿no? Y para mí era muy importante que estos niños fueran muy de verdad. Y lo que pasa es que, bueno, claro, había muchos menores, sobre todo, que nunca habían estado en un rodaje y a los que había que explicar muchas cosas. Em, la manera, yendo un poco uno a uno e intentando que se sientan cómodos, intentando que entiendan un poco la situación en la que están y pidiéndoles las cosas como muy dosificadamente, ¿no? O sea, yo creo que hay que pedirles lo que tienen que hacer en ese momento y a veces hay que darles el contexto para que lo entiendan, pero como muy individualizado, ¿no? Y también lo importante es conocer cada niño como le ves, ¿no? Si uno está más nervioso, si otro es más tímido, si otro es más, pues, más nervioso y más inquieto. Entonces hay que ir un poco
viendo todo esto. Y luego en el caso de papeles un poco más complejos o un poco más delicados, porque en la película tenemos situaciones bastante delicadas, pues ahí hablando también mucho, intentando que no se sientan incómodos en ningún momento, aunque tú como espectador sabemos que sí te tienes que sentir incómodo, ¿no? Es que nos sentimos incómodos. Salud, en tu caso, te quería preguntar a nivel de interpretación. Claro, hay rodajes que son muy largos, que empiezan por la mañana y terminan por la noche. Hay una que es la del chalet, que seguramente duró casi una buena noche, incluso 2 o 3. Claro, en las escenas más duras para tu personaje, ¿cómo te sentías en el momento de hacer esa interpretación? Porque entiendo que al repetirla y otra vez, y no es no es felicidad lo que estás proyectando, supongo que puede ser incluso pesado, ¿no? Depende, depende, porque, por ejemplo, en comisaría yo no me sentía yo como persona, o sea, yo me sentía el personaje, literalmente. O sea, yo era el personaje y ya está. Y en el chalet, por ejemplo, pues un poco nerviosa, un poco tranquila, porque, a ver, evidentemente, en plan, delante de la cámara, pues se tiene que ver unas cosas, pero pues detrás, pues no era nada así, ¿no? Y pues estaba cómoda, pero también, en plan, como pensando en el momento, ¿no? De la secuencia, pero sí. De todas formas, no hay ciertas secuencias que no hay que repetir mucho, no se pueden repetir mucho. Y incluso tampoco se pueden ensayar mucho. O sea, es algo que tiene que estar en el momento, tienes que crear la situación y ver lo que pasa ahí, ¿no? Porque ni emocionalmente y sobre todo para ellas que se enfrentaban por primera vez a esto, que no se basa en una técnica, sino es más, bueno, crear desde otra manera. Claro, había que, en los momentos más delicados, repetir poco, lo justo y concentrar mucho la emoción en esos momentos. También estábamos rodando siempre con 2 cámaras, que también ayuda, bueno, pues a tener ya varias perspectivas, ¿no? Y sí, así. Tener que repetir. Bueno, repetíamos porque repetíamos, pero ya te digo que en ciertas secuencias repetir lo justo, lo necesario para, pues eso, para que la emoción realmente esté concentrada. Me has abierto un velo muy interesante con la escena de la comisaría. Creo que es la escena más importante de toda la película porque se centran mucho dolor, mucha rabia y un discurso que es brutal. Como actriz, cuando te llega el guión y tienes que hacer ese fragmento, entiendo que se te pasan muchas cosas en la cabeza, incluso nervios o no sé si podré, no sé, ¿qué sentías en el momento que lo lees por primera vez y ves a tu personaje decir esas cosas? Sentía entre rabia, tristeza, bueno, es que sentía muchas emociones a la vez. Y se me juntaba en la boca del estómago, muy jodido, muy jodido. Y, o sea, la segunda vez que la leía era lo mismo, la tercera igual, la cuarta igual, hasta que pues lo he podido expresar en cámara, ¿sabes? Esa secuencia le dimos muchas vueltas en el guión, porque digamos que ahí estaba el detonante de dónde había nacido un poco toda esta idea de hacer la película, ¿no? En ese hecho que yo había leído y que se había contado en la prensa. Por un lado, creo que también refleja el donde yo no quería entrar, ¿no? O sea, sabíamos que eso, tanto Isa Sánchez, que es la co-guionista, como yo, sabíamos que eso había que contarlo y había que contarlo con detalles, pero una cosa es contarlo y otra cosa es verlo, porque también lo podíamos haber planteado ver, ¿no? Al final decidimos esto porque creo que es igual de impactante. Al final estás con el punto de vista que a mí me interesa, que es ella, cómo ella lo está viviendo y cómo es capaz de reflejarlo. Y no entras en una línea más morbosa o más explícita o más. Entonces, claro, eso no significa que no fuera duro para ella interpretarlo, ¿no? Porque lo hubiera sido para cualquier actor, ¿no? O para cualquier actriz. Pero, pero sí, es un momento que es evidente que es un momento importante en la película y decidimos narrarlo y narrarlo con detalle y desde de esa primera persona, un poco por eso, ¿no? Con esa fina línea que separa el morbo de una historia, no diremos romantizada, pero sí una imagen un poco más Edulcorada. edulcorada para no llegar al
al momento que es. Entiendo que eso fue lo más complicado de esta historia, precisamente porque saltar al morbo hubiese sido lo más fácil y hubiese sido, pues eso, la imagen fácil para poderla vender la película. ¿Qué es lo que te preocupaba cuando estabas en un momento de producción? No en el rodaje, sino preparando guión, fotogramas, planos. Lo que me preocupaba era dónde tenía que poner esa línea para no pasarme, pero tampoco quedarme lejos, porque sabía que quería provocarte una sensación pues, o de rechazo, de incomodidad o lo que sea, pero decidir dónde, a partir de dónde entra el fuera de campo o entra una puerta que se cierra o algo así, no es fácil, no es fácil. Em, bueno, al final, para mí lo importante es que en que entiendas que esa forma de mirar a esos niños está en la mirada de los abusadores, ¿no? Y entonces, no en la mirada de la cámara, porque la cámara está con las niñas, ¿no? Entonces, bueno, buscar ahí eso no ha sido fácil, pero era uno de los puntos claves a la hora de plantear la peli. Ha sido. Te voy a preguntar preparación, porque bien lo ha dicho Juan al principio, eran los primeros proyectos de muchos de los actores y actrices que formáis este elenco de esta película y prepararse para un drama tiene tela. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo ha sido la preparación para encarnar a Alex? ¿Qué habéis trabajado a nivel de, pues eso, de coaching y tal? Buah, no sé si hemos trabajado mucho de. Bueno, se refiere un poco a los ensayos, a todo lo que estuvimos trabajando en los ensayos, como No, sí, pues nos juntábamos las tres, nos juntábamos todas las protagonistas y pues ahí pues Juana nos hacía hacer cualquier tontería. Ojo, de verdad, lo que sea. Ujú. Eh, yo nunca he perreado, nunca. Así que imagínatelo. Wow, pues yo pensaba que estaba ya. No, no, nunca he perreado. Y no sé, en plan, nos sentimos muy cómodas y empezamos a hacer mucho el tonto. Y es que en la película tienen que cantar, bailar, decir monólogos, tienen que hacer muchas cosas. Entonces, es verdad que probamos mucho. Yo probé con ellas también a improvisar, pues eso, a bailar, a ver cómo se relacionaban, a ver dónde estaba la vergüenza de cada una, porque claro, todo eso marca líneas, ¿no? O a ver, también estuvimos trabajando con secuencias que no estaban escritas en el guión, pero que escribimos para esos ensayos. Que a lo mejor, pues, por ejemplo, ¿qué secuencia iría entre esta y esta? Pues nos inventamos la secuencia que iría, la escribimos y así tienen el contexto, pero no hay veces que cuando en los ensayos ensayas mucho una secuencia, le quitas ya la naturalidad, ¿no? Entonces, para no hacer eso, pues teníamos estas otras secuencias que nos permitían trabajar los personajes, pero sin, mm, quemar las otras, ¿no? Hay una cosa obvia y es que la relación de las tres protagonistas se nota muy natural, muy enérgica, hay una energía entre las tres como muy de confianza. Pero esto podría ser muy interesante. ¿Cuánto tiempo cómo os conocisteis? ¿Cuánto tiempo estuvisteis trabajando desde cámara para poder generar esa energía de amistad? pues estuvimos como 3 meses, Sí, 3 meses, trabajando de viaje a Madrid, de vuelta a Barcelona, y así viceversa. Y pues sí, sí, en plan, hicimos piña, hicimos mucha piña, muchas risas, salir a tomar algo, muchas risas. Madrid, porque allí es donde se grababa y se hacían los ensayos. bueno, sí, porque ella es de Barcelona, María es de Sevilla y Julieta es de Madrid. Entonces y yo también soy de Madrid, entonces hacíamos punto de encuentro en Madrid. Menudo el viaje estás pegado. Tienes más puntos tú ahora en la tarjeta Golden de Renfe. Hostia, hostia. Sí, sí, más pillado. Wow. Vale, va. Os hago una pregunta para romper un poco el hielo, ¿vale? Para que no sea tanto entrevista. Entonces, ¿qué preguntas nos han hecho en una entrevista sobre esta película y os gustaría responder? Cada una tendrá que elegir una y autorresponderse, ¿vale? Pero
¿qué cosas os gustaría poder comentar al público y que nunca ningún periodista os lo han podido hacer y lanzar? Ujú. Pues, por ejemplo, em, es curioso que en esta película no me han preguntado por referencias. Referencias Referencias, de escena eh, tal. referencias a nivel, bueno, cuando tú planteas cómo rodar una película o tal, siempre buscas algunas referencias o de imagen o de tono o de algo así, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, y es algo que tampoco me han preguntado, creo que no me han preguntado, la imagen en esta película era muy importante. No solo la música, que es muy evidente, que es muy importante, pero el color en la película, ¿no? La textura de la película. Yo quería evitar el gris, la tristeza visual, ¿no? Quería una película con color, quería una película con una imagen contrastada, que tuviera fuerza. Y sobre todo porque me parecía que eso conectaba mucho con la energía de ellas, ¿no? De esta adolescencia y de esta vitalidad, ¿no? Y dentro de las referencias, por ejemplo, yo tenía en mente una película de Andrea Arnold que se llama American Honey, que me gustaba mucho porque tiene esta cosa muy cálida, ¿no? Sí, muy cálida dentro de una imagen. Es una historia también dura, pero tiene mucho color. O Florida Project, por ejemplo, que es una película que también trabaja mucho el color. Qué guay. Pues esta. A nivel de paletas de colores, sí que es verdad que ahora que lo dices, sí que es verdad que hasta el final no están equilibrados, que es el momento que salen corriendo y vamos a los créditos. Es verdad que se ven muchos colores, sobre todo en la noche son muy pocos cálidos, pero sobre todo hay mucho azul. Luego había muchos verdes en los baños. Claro, es verdad que los colores tienen... Mucho fucsia también en ellas, y rosas, y Incluso cuando hay la motocicleta en llamas, que gran color de repente, ¿no? Mucho exterior. Qué grande, qué chulo. Pues muchísimas gracias por esa referencia. ¿Alguna otra en este sentido, en este aspecto más técnico? Eh, básicamente eran un poco estas dos. Es cierto que desde la música queda muy claro, porque hasta Sí, que no llegamos al momento chungo que cambia directamente a un pop, la canción de repente es todo rap, rap, rap o trap, sí, hip hop. Hasta que llegamos a ese cambio, sí que es verdad que ese es el más notorio. sí, esa canción está ahí en un punto de inflexión. Por eso es un poco distinta también. Y luego volvemos otra vez a la música urbana, pero Pero más, sí va. pero más, bueno, menos lúdica, podríamos decirlo, y más, un poco más de sentimiento de ellas. ¿Cómo ha sido la elección musical? La elección musical, pues ha sido un viaje también, o sea, una inmersión en música urbana, en determinadas artistas y sí, que yo sabía que quería una película con mucha música, con muchas canciones, porque las canciones son narrativas también, ¿no? Están contando lo que les pasa a los personajes. Y bueno, fue un buscar mucho porque había que afinar mucho con las letras, no solo con el tono de la canción. Y primero estuve trabajando en esto mucho con Isa Sánchez, que nos hicimos un máster en música urbana. Un descubrimiento interesante. Muchos, sí, sí. Y luego estuve trabajando con Aida Camprubí, que ella sí es experta en música urbana, y ahí sí que pudimos, esto ya fue cuando ya teníamos la película rodada y ya íbamos con las secuencias concretas, no con la sensación que yo pensaba de las secuencias, sino con la secuencia que ya estaba rodada con ellas y tal. Entonces ahí estuvimos buscando algunas canciones que yo tenía algunas planteadas, pero buscando otras que funcionaran mejor. Y sí, he descubierto, por ejemplo, a Gata Katana, que yo no la conocía, canciones de Albani que me parecen que me gustan mucho, o Kitty 110 también, Antoni Z, que es uno de los, vamos, que tiene una de las canciones que más me costó encontrar, porque está en un momento muy importante dentro de la película y que ahí necesitaba un tono de la música y una letra y hasta que encontré, yo creo que fue de las que más me costó. Uf, menudo trabajazo en ese plan, ¿eh? Sí. Vaya maratón. ¿Y en tu caso, Alua, qué pregunta como actriz no te han hecho y te gustaría que te hiciesen?
Nada, es una pedazo de tontería, Puedes pero, hacerla, me gusta. pero mi madre ficticia me habla en amazigh. ¿Tu madre qué? Mi madre ficticia me habla en amazigh. Y en plan, yo creo que nadie se ha dado cuenta, nadie se ha dado cuenta al ver la peli de que me habla en amazigh. Es verdad, no me he dado cuenta. No, no. Tengo que volverla a ver. ¿Y No, pero cómo surgió eso? pues no me acuerdo ni yo cómo surgió lo de... Surgió porque yo quería que ellas, o sea, dentro de esa familia hay evidentemente dos relaciones muy diferentes, la que ella mantiene con su madre y la que ella mantiene con su padre. Entonces, en la que ella mantiene con su madre, yo quería buscar alguna complicidad, en la que el padre no interviniera, que fuera un lenguaje, una comunicación de ellas, y que al padre lo que le, entre otras cosas, lo que le pasa es que se siente muy celoso de la hija, ¿no? Y entonces eso le produce mucha rabia, y eso también era un elemento que podíamos utilizar como para que no se sintiera ahí integrado, incluido, y eso le da mucha rabia. Rabia también nos da ese hombre, pero no a él. Sí, es que tiene mucha ira y mucha violencia, ¿no? Ya. De hecho, este trabajo nos permite también un poco intentar entender, en el caso del padre, precisamente es un personaje que ayuda mucho a intentar buscar el porqué. ¿No se ha indagado en entender el por qué es tan maltratador? ¿O cuál es la motivación en el experimento de buscar cómo creamos los personajes, el por qué ese hombre es así? Entonces, maltratador no es solo maltratador, puede que haya inseguridad. Pregunto, ¿eh? Cuando hicisteis el desarrollo de este personaje, Bueno, claro, en la película se habla de muchas cosas y yo quería hablar dar una pincelada, porque tampoco se podía más, de qué pasa en cada una de las familias de estas niñas, porque ellas están en el centro, viven en el centro, pero tienen familias, o no, en el caso de una de ellas, ¿no? Pero las que las tienen, eh, que tú como espectador intuyeras un poco qué es lo que pasa en esa familia para que esa niña haya tenido que salir. En el caso de la familia del personaje que interpreta Salwa, hay violencia en esa familia. Nosotros lo que estuvimos trabajando, sobre todo, o sea, estaba muy relacionado con lo que íbamos a poder contar, ¿no? Es un personaje, evidentemente, existe esa inseguridad, y esa inseguridad, en vez de manifestarse como debilidad, se intenta manifestar de la forma contraria, ¿no? Es como con agresividad, ¿no? Tapar esa inseguridad con agresividad. Si lo piensas, es absurdo que ese padre se vaya a sentir celoso o sea, se siente celoso de que su mujer haga caso a su hija, ¿no? Es como, ni siquiera es que se siente celoso de otros posibles competidores, ¿no? Ahí hay algo muy mal colocado en ese personaje, y que sale por la agresividad. Sobre todo creo que tiene que ver con eso, y eso es un poco lo que trabajamos, con esa inseguridad y ese sentirse un poco menospreciado, ¿no? Sentirse menos. me quedan dos últimas preguntas para que vayamos ya distanciando esto se está haciendo muy largo. Em, ¿Qué es lo que más os costaba al principio de la producción, antes de empezar a grabar? ¿Qué era lo que más miedo os generaba, vértigo incluso? ¿O cuál era vuestro, ¿cómo decirlo? Obstáculo a la hora de hacer esta película? Por ejemplo, una escena, un momento, o en tu caso, no sé cómo, si esto en producción va a funcionar. ¿Qué era lo que antes de empezar todo? Teníais como gran meta, como un gran obstáculo a saltar. Bueno, unos cuantos. O sea, por ejemplo, el tiempo. El tiempo. Yo, claro, cuando estás trabajando con actores que necesitan una dedicación especial, lo que necesitas es tiempo. Y no teníamos mucho tiempo de rodaje, con lo cual buscar ahí ese tira y afloja entre el tiempo que tienes, las secuencias que tienes que hacer en un día y la atención que requiere otras cosas, claro, es complicado. Eso me daba un poco de susto, porque yo ya sé lo que es un rodaje, he tenido muchos, y sé
que eso podía ser realmente un problema que se pudiera ir acumulando, ¿no? Eso por un lado. Luego, a nivel de secuencias o de momentos de la película, para mí el momento más complicado, porque fue un momento en el que hay una fiesta en un chalet de lujo con muchos menores y adultos. Para mí fue complicado porque, claro, cuando tienes que hacer una puesta en escena, tienes que pensar en todos los detalles, en todos. Y algunos, a mí me era difícil ponerme en esa situación y decir qué actitud tienen estos hombres, qué actitud, cómo tratan a estas niñas, qué actitud tienen ellas, qué se ponen, que les dejan llevar los móviles. O sea, muchas, muchas, muchas preguntas que te tienes que ir haciendo y tienes que ir respondiendo. Poco a poco fui encontrando las respuestas, pero realmente... Y luego también te digo que es una de las secuencias que más me gustan, en el sentido que me parece que es de las que impactan, ¿no? Visualmente también es espectacular, es preciosa, pero lo que cuentan no, pero a nivel de imagen sí que es muy bonita en todo. Pero es verdad que esos detalles afectan y tienes que pulirlos porque si no luego queda como algo cojeado. Si tenían un móvil, ¿por qué no se me llamaron? Ya. Claro, o tienes que ir a todos los actores diciéndoles tú qué estás sintiendo aquí, qué estás pensando, qué quieres hacer, qué no quieres hacer. ¿Cuánto duró ese rodaje de noche? Fueron 2 días en esa ¿Y en la casa? en la casa, Vale. No furgoneta ni nada, solamente casa. en la casa. Wow, wow. ¿Y en tu caso? ¿Cuál era el gran objetivo a superarse con Alex? Buah, pues no sé. No me viene nada a la mente ahora mismo, ¿eh? Bueno, es que ya hemos hablado del gran chope que tenía el monólogo del de esto. Sí. ¿Hay alguna pregunta ahora sí que te gustaría que te hiciese? Por ejemplo, si yo ahora te preguntase, ¿y ahora dónde va tu carrera cinematográfica? Ahora que hayas probado el primero, ¿qué tipo de personaje te gustaría verte en el futuro? ¿Te ves volviendo a encarnar a una mujer, bueno, una niña, em, dolida y golpeada y que intenta superarse y salir adelante, e intentar no ahogarse en la sociedad? ¿O quieres algo un poco más calmado, un poco más de acción? ¿Qué te molaría? Que va, calmado no. Calmado no es lo mío. No, sí, pero aparte de simplemente como una Alex, ¿no? Como estamos diciendo, sino que ya después desde el activismo, ya en plan, ya desde activismo desde el dolor que una vez pues haya sufrido, la verdad.